Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Le damos gracias a Dios porque nos da esta oportunidad para participar con ustedes en esta ocasión. Veamos la lección número 8. Iglesia de Sardis frente a la adoración a Cibeles. Estaremos considerando Apocalipsis capítulo 3, desde el verso 1 hasta el 6. El mensaje a Sardis. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La afirmación fundamental dice de la siguiente manera: una iglesia fiel a Dios puede triunfar a pesar de existir en medio de un ambiente pagano que fomenta la promiscuidad sexual. El versículo para meditar se encuentra en Apocalipsis capítulo 3, verso 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Después de estudiar esta lección, el alumno identificará los peligros que enfrenta la iglesia que existe en un ambiente de promiscuidad sexual. Segundo, reconocerá que el Espíritu de Dios rechaza toda obra que contamina la santidad del cristiano. Y 3. Valorará cómo Jesucristo premia al creyente fiel y verdadero. Veamos entonces la primera división de esta clase. Dirección y autor de la carta. Apocalipsis capítulo 3, verso 1. Los destinatarios de la carta. Apocalipsis 3.1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Estamos hablando entonces de que esta iglesia se encontraba en Sardis. Sardis era una ciudad muy próspera, que era conocida por la industria textil. Se cree que era el origen del arte de teñir la lana, o sea, de esa ciudad proviene esta labor de teñir la lana. Y se encontraba a unos 25 millas al sureste de Teatira, a unos 50 kilómetros al este de la ciudad de Esmirna. Aquí podemos observar en el círculo rojo la ciudad de Sardis, Teatira, Esmirna, Éfeso, Odisea, Filadelfia, Pérgamo, otras ciudades que se encuentran, ¿verdad?, en la cercanía del mar Egeo. Estaba ubicada sobre un cerro alto, una montaña, un cerro muy alto, y aparentemente era un lugar inalcanzable, un lugar donde los enemigos aparentemente no podían llegar por lo alto que estaba esta ciudad. Y los habitantes, como punto importante aquí que reseñar, es que le daban poca importancia a la vigilancia. Vivían tan altos y tan separados que entendían que había que poner poca importancia a la seguridad.
y a la vigilancia. No obstante, aquella ciudad había sido invadida y capturada 2 veces. Fue capturada o invadida por Ciro III en el año 549 a.C. y también por Antíoco III, año en 218 a.C. Esta ciudad había sido la capital del reino de Lidia hasta que los romanos la capturaron, la tomaron. Esta ciudad fue destruida por un terremoto en el año 17 después de Cristo y fue luego reconstruida por el emperador Tiberio. En el momento en que esta iglesia recibe esta carta, ya su brillo a su temporada de apogeo ya estaba descendiendo, o sea que estaba en decadencia en ese momento. Era una ciudad pagana que tenía muchas prácticas que eran contrarias a la fe. Se dedicaba mucho al lujo y a la inmoralidad. Dice que construyó un templo dedicado a la diosa Cibeles. Cibeles es la misma Artemisa o Diana. Así que cuando escuchemos este nombre de Cibeles también recuerden que se está refiriendo a la misma Artemisa o la diosa Diana. La adoración a esta diosa se caracterizaba por la inmoralidad. Esta diosa Cibeles se consideraba madre de todos los dioses. En el momento entonces en que estamos ubicados en este estudio, se habla de que el mensaje llegó a esta ciudad como resultado del avivamiento que se menciona en el libro de Hechos, capítulo 19, del 10 al 11, en la ciudad de Éfeso. Esta ciudad en un principio tuvo un avivamiento evidente, pero luego este avivamiento fue disminuyendo. Esta iglesia como que se fue acostumbrando, fue entrando en una etapa en la cual se acostumbró, se acomodó y entonces este avivamiento fue decayendo. No tuvo, a diferencia de Pérgamo y Tiatira, unos enemigos importantes que la afrontaran, que la confrontaran. Sin embargo, cayó en un estilo de vida rutinaria que aparentaba espiritualidad. Aparentaba ser muy espiritual, hacía obras para impresionar a la gente, pero no para servir a Dios. Es muy importante esto, el hecho de que estas personas hicieran lo que hacían para impresionar a la gente. A Dios no le agrada esto, hermanos, que uno pues haga lo que hace solamente para impresionar a los demás. Todo lo que hacemos tiene que ser para gloria y honra de nuestro Dios. Y también vemos que esta iglesia tuvo un inicio bueno, con un avivamiento, pero luego se adaptó, se acostumbró, no le dio seguimiento, no le dio continuidad a este avivamiento y por lo tanto cayó. Y eso nosotros tenemos que aprenderlo para evitar caer en los mismos errores que cayó esta iglesia. Debemos darle seguimiento, darle mantenimiento a lo que tenemos para que el avivamiento que ha venido o que tenemos en nuestras iglesias no se vaya de las mismas. Bien, y que lo que hacemos sea para Dios, no aparentar espiritualidad, sino tratar de agradar verdaderamente al Señor. Bueno, entonces hablando un poquito del autor, ¿cómo se identificó el autor de la carta y cuál fue su mensaje? Si leemos en el mismo capítulo 3, en el verso 1, pero en la parte B dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto, yo conozco tus obras,
que tienes nombre de que vives y estás muerto. Recuerden que hemos hablado ya de que el Señor a cada iglesia se le identifica con una característica o con un nombre. Ya eso lo vimos en una participación anterior. Y en esta oportunidad a esta iglesia de Sardis, él se le identifica como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. El 7 representa en la Biblia santidad y plenitud. Se conoce como el número perfecto de Dios. Y aquí cuando habla de que tiene los 7 espíritus, lo que está hablando más bien es de el Espíritu Santo en toda su plenitud. El que tiene el Espíritu Santo en toda su plenitud, completamente. Entonces también dice que tiene las 7 estrellas. Según como vimos en el capítulo 1, versículo 20 al principio del libro de Apocalipsis, el Señor explicando, dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto a mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de la iglesia, de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Por lo tanto, cuando dice las 7 estrellas, está refiriéndose a los ángeles de las iglesias, o sea, a los ministros, a los pastores, las personas que estaban encargadas de dirigir esa iglesia. Entonces el Señor está proclamando su autoridad y potestad sobre la vida de la iglesia. Él dice, yo tengo el Espíritu en toda su plenitud y también tengo conmigo a las 7 estrellas, los ángeles de la iglesia, los ministros, los pastores están bajo mi autoridad. Yo tengo autoridad y poder absoluto sobre la iglesia. O sea, él le está diciendo, el que te está hablando, el que te está dando estas palabras, yo, el Señor, el mismo Señor, yo tengo autoridad y tengo el poder por encima de todo el sistema de la iglesia. Él está sobre ministros y sobre la iglesia, observando de qué manera se conducen, cómo los pastores dirigen la iglesia y cómo la iglesia se comporta hacia los pastores. Es importante que nosotros como iglesia y los ministros de Dios reconozcan que la iglesia que se está pastoreando no es de nuestra propiedad. La iglesia le pertenece a aquel que derramó su sangre en sacrificio vicario por ella. Por lo tanto, eso debemos tenerlos claro. El ángel de la iglesia va a tener que dar cuenta. La iglesia es completa, cada uno tendrá que dar cuenta a Dios, porque Él es el dueño, Él es que tiene la autoridad sobre todo. Dice, yo conozco tus obras. A todas las iglesias le dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. O sea, aparentas una cosa, pero realmente no es así, es lo contrario. Nadie escapa del poder cognoscitivo. Cognoscitivo quiere decir del conocimiento de Dios sobre la conducta, ya sea subjetiva, que no se ve, y la objetiva, o sea, que se ve. O sea, Dios sabe en nosotros lo que no se ve y sabe lo que se ve, lo que nosotros aparentamos y lo que nosotros realmente somos. Entonces, por eso le dice, yo conozco. Cuando el Señor dice, yo conozco, lo que está queriendo decir es que Él sabe todas las cosas. Conozco tus obras, o sea, lo que tú haces. Conozco lo que tú haces. Aquí dice que tienes nombre de que vives. ¿Qué significa que tienes nombre de que vives? Esto es una apariencia. Y dice aquí, y estás muerto. ¿Qué es? Esta es una realidad. Una cosa es lo que se aparenta y otra cosa es la realidad. Bueno, entonces pasamos a la segunda parte. Censura y advertencia a la iglesia. Capítulo 3, verso 2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir,
porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Sé vigilante. Le está diciendo esto a un pueblo que tenía en menos la vigilancia, porque ellos estaban muy resguardados supuestamente en su altura, en su monte, en su cerro donde estaban. Sin embargo, ya les había pasado que en 2 ocasiones habían sido conquistados. Por lo tanto, para ellos tiene importancia este lenguaje. Fíjense que el Señor siempre le habla a las iglesias en un lenguaje que ellos entiendan. Al carpintero le habla de madera, de cola, de clavos. Al que trabaja la tierra, el agricultor, le habla de plantas, de árboles, de tierra. Al pescador le habla de agua, de mar, de peces, de barcos. El Señor, cuando habla, lo hace de una manera que nosotros entendamos. De una forma que nosotros lo entendamos. Él no habla para crear confusión. Él nos habla en un lenguaje que entendemos, con símbolos que entendemos, para no dejarnos confusos. Eso es importante que lo entendamos. Entonces, por eso él le habla de ser vigilante, por este antecedente que ya hemos mencionado. ¿Cuáles son las razones por las cuales es importante ser vigilante? Número uno, nosotros no sabemos día y hora en que vendrá el Señor. También es importante para no caer en tentación. También esto ayuda al cristiano a mantenerse firme en la fe en Cristo. Ahí, entre paréntesis, ahí le estamos dejando algunas citas bíblicas para comprobar estas partes. 4. Es imperativo velar con perseverancia o constancia, según Efesios capítulo 6, verso 18. El diablo siempre está al acecho, 1 Pedro 5:8. También debemos velar porque esto abre las puertas de los cielos, 1 Pedro 4:7. Son varias razones por las cuales nosotros debemos, y esa iglesia también debió vigilar. Dice, afirma las otras cosas que están para morir. Las otras cosas que están para morir. O sea que esta iglesia ya estaba llegando a un punto final. Era como un enfermo, el cual tú sabes que es un enfermo que no le queda mucho tiempo. Una persona que está a punto de morir. Yo no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. A mí me interesa esta parte, delante de Dios. Delante de la sociedad de esa iglesia tal vez estaba muy bien porque era una iglesia dadivosa, era una iglesia que hacía mucha obra de bien social, era una iglesia modelo en cuanto a eso. Sin embargo, dice que no he hallado tu obra perfecta delante de Dios. Realmente lo que interesa es esto, hermano. Delante de Dios es que nosotros tenemos que estar en buena posición. Esta iglesia debía arrepentirse, reconciliarse con Dios y luchar para lograr estabilidad y constancia en el servicio al Señor. La iglesia moriría si no lograba sanar su espíritu interior. Sus obras carecían de contenido interior. Sus obras eran externas. Sus obras eran superficiales. Carecían de contenido interior, como fe, amor, servicio, esperanza, fidelidad. Si yo tengo todo y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena, como un címbalo que retiñe, dice Corintios, 1 Corintios. O sea, que yo tengo que hacer las cosas con amor, no por trascender, no por brillar, sino por amor. Y eso es lo que le está diciendo el Señor a esta iglesia. Delante de todo lo demás, perfecto. Tú eres el que lleva la fundita, el que da la cajita, el que regala la ropa y todo eso es bien. Pero delante de mí no he encontrado tus obras perfectas, le dice el Señor. Entonces viene una amonestación. El capítulo 3, verso 3. Una amonestación. Entonces, mira, basado en todo lo que te he dicho y lo que hemos visto,
Le dice, acuérdate de lo que has recibido y oído. Acuérdate. Acuérdate quiere decir que haga memoria de su tiempo anterior cuando recibió el avivamiento, cuando tenía la palabra, cuando estaba en la fe, cuando estaba moviéndose según la voluntad de Dios. Dice, acuérdate. Significa que ya se había olvidado. De lo que has recibido y oído. Tú has recibido algo especial. No te olvides de esto. Acuérdate de lo que has recibido como un depósito. Tú tienes un depósito permanente ahí. Tú tienes un depósito almacenado. La palabra de Dios que tú has recibido, que te puede servir como guía. No la tengas olvidada. Acuérdate de ella. Acuérdate de lo que te han enseñado. Acuérdate de la doctrina. Acuérdate de la palabra. Acuérdate de la enseñanza. Y no solamente te acuerdes, sino guárdalo. Guárdalo. No lo dejes tirado. No lo descuides. No seas hipócrita. Practica la enseñanza de fe y conducta contenida en la palabra de Dios. No solamente que lo hayas escuchado, sino también que lo tienes que guardar. Guardar es vivirlo, ponerlo por obra, practicarlo. Dice, arrepiéntete. Tienes que sentir dolor por lo que tú has hecho. Tienes que sentir un verdadero arrepentimiento de las cosas. Busca el perdón de Dios. Tienes que tratar de que Dios perdone tu conducta, tu actitud. Dios nunca rechaza a alguien que viene a Él con un corazón arrepentido. Por eso le dice, arrepiéntete. Si tú no velas, si tú no vigilas, si tú no estás atento, entonces yo vendré sobre ti como ladrón. Como ladrón es de manera inadvertida, que tú no te vas a dar cuenta, que lo voy a hacer tan rápido y que tú no te vas a dar cuenta. Dice, no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Vendré sobre ti, te caeré encima. Es lo que está diciendo. Y no te vas a dar cuenta. El ladrón viene a tu casa, no te avisa, viene con toda la intención o de robar, de matar, de destruir, así viene como sin aviso. Si la iglesia entonces no se arrepentía, esto iba a venir sobre ellos, ¿verdad? E iban a perder todo lo que habían conseguido hasta el momento. Tercera parte, reconocimiento y premiaciones. Versos 4 hasta el 6. Dice en el verso 4, pero tienes unas pocas personas. A mí me llamó la atención esto, unas pocas personas. O sea que la minoría. Estamos hablando de la minoría. Y fíjense que el Señor se fija en esa minoría. Por lo general nosotros decimos que la mayoría es la que tiene la razón, que se hace lo que diga la mayoría. Fíjense aquí como el Señor habla de unas pocas personas. O sea que estas son minorías que alcanzan la victoria, minorías que triunfan. No siempre la mayoría es la que va por el camino correcto, ¿eh? Así que tener cuidado con eso. Dice, tienes unas pocas personas ahí que no han manchado su vestidura. Y como no han manchado su vestidura, andarán conmigo en vestiduras blancas. Eso es santidad apartado para Dios. ¿Por qué? Porque son dignas. Wow, importante que el Señor mismo reconozca que esas pocas personas son dignas. Qué bueno es cuando el mismo Dios da testimonio de nosotros. ¿Por qué son dignas estas personas? Por lo que vemos en el punto 2, porque no han manchado su vestidura. Y como no han manchado su vestidura, entonces son dignos de andar con el Señor en vestiduras blancas. Entonces podríamos poner esto como número 1,
no han manchado su vestidura, entonces como no han manchado su vestidura, son dignos, y como son dignos, entonces pueden andar con Dios en santidad. 5 al 6. El que venciere. ¿Qué va a pasar entonces con el que venciere? El que cumpla los requisitos y venza. Número 1. Será vestido de vestiduras blancas. Segundo, no borraré su nombre del libro de la vida. Importante. Dice la Biblia que el que no se halló inscrito en el libro de la vida será echado al lago de fuego. O sea que es muy importante estar inscrito en el libro de la vida. Confesaré su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. Importantísimo. Yo voy a confesar su nombre. ¿Qué quiere decir esto? Yo voy a dar testimonio de esa persona. Yo voy a hablar de él. Yo se lo voy a presentar a mi Padre. Yo le garantizo que su nombre va a estar escrito en el libro de la vida. En una ocasión los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, Señor, estamos muy contentos. Nosotros estamos haciendo cosas increíbles. Estamos sanando gente, los demonios están echando fuera, toda autoridad es sujetada, estamos contentos, estamos viendo las señales que tú nos has dicho y todo anda bien, Señor. Y el Señor le dijo, no se maravillen de esto. Ahí no es que está la sustancia, ahí no es que está lo que andamos buscando. Regocíjense, estén felices, estén contentos de que sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Independientemente de que los paralíticos se paren, de que los ciegos vean, de que los mudos hablen, de que cuando tú hables los estadios se llenen y la gente se ponga en una algarabía y todo el mundo quiera oírte. Realmente lo importante es esto. Confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. No borraré su nombre del libro de la vida. Es muy importante eso. Entonces aquí dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, esta carta eran leídas en voz alta en las iglesias. Y los que estaban ahí escuchando tenían que prestar atención al contenido de la carta y tenían que obedecer las amonestaciones. Pero la señal de que ellos estaban obedeciendo las amonestaciones era la modificación de su mala conducta. El que tiene oído, oiga. Ese oiga que usted ve ahí, no es simplemente el hecho de que usted tiene ahí, te escucha el ruido y ya. No. Oiga, escuche, ponga atención, practique, esté atento. Eso es lo que quiere decir. No es simplemente el que tiene oído que oiga y ya. No. El que tiene oído, escuche, esté atento, oiga. ¿Mm? Lo que el Espíritu, fíjate, ahí, ¿quién es que está hablando? El Espíritu. No es el pastor, no es el que está leyendo la carta, no es el maestro de escuela bíblica, no es el diácono, es el Espíritu. El que tiene oído, preste atención, esté atento a lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es importante. Y eso lo que quiere decir es, todo esto que está aquí arriba, de que serán vestidos con vestidura blanca, de que no borraré su nombre del libro de la vida, de que confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles,
aquí lo afirma y dice, miren, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu está diciendo. Lo que quiere decir es esto que se acaba de decir, tiene el sello del Espíritu. No es cualquier cosa, tiene el sello del Espíritu. O sea, que es real, que es verdadero, que es firme y que va a suceder. Eso es lo que está diciendo. Esa frasecita ahí que usted ve ahí al final de cada carta. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice. No es tan sencillo. Todo el que está oyendo esta carta, preste atención, escuche que es el mismo Espíritu el que le está hablando a la iglesia. En resumen, Sardis era una iglesia que aparentaba ser una iglesia llena de espiritualidad y servicio al Señor. Sin embargo, su corazón estaba lejos de Dios. Porque el Señor dijo en una ocasión, este pueblo de labios me honra, sin embargo su corazón está lejos de mí. Dios se presenta como el que tiene los 7 espíritus y las 7 estrellas. Ya dijimos que esto habla, la primera parte de los 7 espíritus habla de la plenitud del Espíritu de Dios y que las 7 estrellas se refieren a los pastores de las iglesias. Exhorta a que se acuérdense de lo recibido, y lo recibido es la palabra que habían aprendido, la doctrina, la enseñanza, la fe que habían recibido. Guardarlo es vivirlo, ponerlo por obra, atesorarlo. También advierte de las consecuencias que había de no arrepentirse. Consecuencias que había para aquellos que no se arrepintieran. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré. Había una minoría que fue hallada digna. O sea que pasó el examen. Dentro de la multitud, un pequeño remanente que fue encontrado digno. También habla de que hay recompensas para los vencedores. Recompensas para todo aquel que venciere. ¿Andarán con Cristo con vestiduras blancas? Su nombre no será borrado del libro de la vida, y Cristo confesará su nombre delante de su Padre y de sus ángeles. ¿Pero a quién le va a pasar esto? A los vencedores. Solamente a los vencedores. Que el Señor Jesucristo nos ayude a ser parte de esos vencedores. El Señor les bendiga, el Señor les guarde y nos dé la victoria en medio de estos tiempos difíciles. En el nombre de Jesús. Amén.